bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias por este día, Señor, que nos has prestado. Gracias por la luz del sol, por el aire. Gracias por el pan de cada día, Padre bendito. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestros hijos. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos prestaste un día más de vida, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Señor. A ti la adoración y la alabanza, Señor, en esta hora. Te pido en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu sea viniendo, llegando a este lugar y tomando la dirección y el control de tu palabra en esta hora, Señor. Bendícenos, guárdanos y guíanos a través del verdadero camino que eres tú, Señor. Gracias, papito hermoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Oh, Santo. Muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos transmitiendo en este momento desde la cabina de la radiodifusora o emisora de radio del Ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy. Estamos transmitiendo por la radio, para las personas que están allí, nos están escuchando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a entrar en vivo, en directo por el Facebook Live y por las páginas del website. El website, si quieren escucharnos de pronto nos van a encontrar, pueden escribir en Google si quieren cara a cara con el gran yo soy.mixlr.com y entran en vivo en directo con la emisora 24 horas al día con música de adoración y alabanza sin comerciales, para que usted tenga su día ameno, su día bien bonito, adorando y glorificando al Santo de Israel. Muy buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto estar con ustedes, qué gusto saludarlos y esperamos que esta noche también sea donde degustemos otro platillo de esos espirituales exquisitos que solamente están en la bendita palabra de Dios. Un saludo a los hermanos que están allí conectados por la emisora. Ya saben, si quieren el muro de mi esposa, en el muro mío del Facebook, le dan clic a la imagen o al logo del ministerio que está en color azul, entran directo a la emisora. Y si usted quiere descargar de Play Store o Apple Store, depende del celular que usted tenga, la aplicación MixLR, usted va a poner en la lupita, cuando la descargue en su celular, la palabra cara, le da clic y entra de lleno a la emisora y puede tener música a las 24 horas. Si usted está en el Facebook y usted está de pronto mirando el Facebook y eso, usted puede estar inclusive escuchando las alabanzas y a la vez estar haciendo sus cosas en su celular sin que le interrumpan. Y también puede en su automóvil conectarse a la emisora y por Bluetooth al radio del mueble o del vehículo, la troca, como se dice acá en el estado de Texas, y tener adoración y alabanza sin comerciales. Quiero saludar a mi esposa en este momento. Mi esposa los va a saludar mientras yo hago una cosita técnica, un segundito allí con un celular. Muchos saluditos a todos los que están ahorita conectándose, los que puedo mirar aquí, que son mis amigas de hace muchos años para atrás, ¿verdad? A Elizabeth Borras, que está conectada con nosotros, y pues muchas hermanas, ¿verdad? Que no alcanzo a ver muy bien de aquí, pero cada una de ustedes, Dios les bendiga, y si están sintonizándonos, ¿verdad? Empiece a share para que la gente, ¿verdad? Que quiera escuchar la palabra pueda igualmente como ustedes escucharlo y pues así puede también usted llevar el mensaje. Amén. Bien. Así es. Bueno, como entramos ya orando y pidiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios, que es lo normal y lo que el apóstol Pablo nos ha aconsejado, quiero invitarlo a usted, mi amado hermano, que vayamos a la palabra, nos acompañe a la bendita palabra de Dios. Porque este ministerio no da opiniones personales, no le gusta dar opiniones personales, y le aclaro a las personas o hermanos que se conectan con nosotros, que son nuevos en este ministerio, en conocernos. Nosotros no criticamos a nadie, nosotros no señalamos a nadie, nosotros no juzgamos a nadie y menos a otros ministerios. Amén. La única vez que me atreví a dar un nombre propio, justificaba dar el nombre propio para una persona que de verdad estaba manipulando las Sagradas Escrituras a su antojo, a su acomodo,
cuando llegó el tema de salubridad de una manera muy fuerte y me tocó, como se dice, redarguirla y públicamente porque el daño que estaba haciendo a la iglesia era muy grave por sus falsas teologías. De resto, nosotros no nos metemos con ningún ministerio, respetamos el ministerio, lo único que hacemos nosotros es enseñar a través de la bendita palabra de Dios. Por eso les pedimos, saque su Biblia, lea con nosotros y cerciórese de lo que estamos hablando es real y no es una teología humana, ni son cuestiones de que el pastor Carlos Bolívar le dio por hablar hoy algo que no está en la palabra de Dios. Y estamos en los últimos tiempos. Todo el mundo lo dice y es la verdad. ¿Por qué? Porque las señales que está mostrando la palabra indica que estamos en los últimos tiempos. Y como estamos en los últimos tiempos, tenemos que atender a qué Cristo dijo sobre los últimos tiempos. Amén. Y tiene que ver, como está en el título, con los falsos profetas. Ya llevamos una serie, creo que de 3 o 4 programas, sí, donde nos hemos ido a la palabra de Dios para mirar qué es lo que dice la palabra de Dios sobre los falsos profetas. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo y sobre todo qué es lo que dijo Cristo sobre los falsos profetas? Porque estamos notando que hoy en día ya nadie quiere ser pastor. Muy raro encontrar un pastor, ¿no? En las redes sociales. Ahora todos son profetas. ¿Sí? Y lo más tremendo es que se están dando muy duro entre ellos mismos. Sí, ahorita es se critican, se juzgan, se señalan, se murmuran que este está equivocado en esto, que este está equivocado en aquello, que este sí es, que esto no es. Y son unos problemas tremendos. Y lo que uno nota es que la iglesia está tan multidividida. Escuche esto, no está dividida, multidividida, que ya no están siguiendo a Cristo. Están siguiendo es a su profeta. Amén. Y la iglesia tiene que tener algo muy en cuenta, mi amado hermano. Saque su Biblia, por favor, y léalo. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 24, el Señor Jesús dijo algo muy fuerte y muy cierto que no se puede pasar por alto, menos en este tiempo. Amén. Y es que para los postreros tiempos, dice las Sagradas Escrituras, se levantarían o aparecerían falsos cristos, ¿cierto? Y hemos visto, ¿cierto? Por donde quiera ahorita. Mujeres, hombres diciendo, yo soy Cristo, yo soy el Mesías, háganme en caso a mí que yo los voy a salvar, y un poco de cosas tremendas. Amén. Como también el Señor Jesucristo habló muy claro de los falsos profetas, y ahí en Mateo 24 dice muy claro que se levantarían falsos, y la palabra está muy clara, falsos profetas, ¿cierto? Pero lo delicado es que Cristo dijo que aún harían señales y prodigios, y estamos en el pleno auge, y usted lo puede ver por las páginas sociales, y mi esposa hoy estaba hablando conmigo y decía, qué tremendo, cómo a través de la misma tecnología se está viendo quiénes son los falsos profetas y quiénes no. Porque antiguamente, antes de que estuvieran los videos del celular, las cámaras en los celulares, pues cada uno iba para su iglesia y ya, no se sabía nada. Sí, pues no se sabía lo que estaba pasando en cada, como en las 4 paredes de cierto templo, ¿verdad? No sí, se exacto. Sabía. Pero exacto. Ahora que todo está afuera, ahora que todo se publica, entonces podemos mirar, entonces, sin entrar ahí, podemos mirar exactamente lo que está sucediendo. Exacto, entonces ya pastor o ministro del evangelio que no se ciña a la palabra, mire, va a quedar en descrédito por él mismo. Porque la misma palabra, y es lo que hemos venido mostrando desde hace más o menos 4 programas para acá, es ¿qué habla la Biblia? ¿Qué habló Dios sobre los falsos profetas? ¿Quiénes son los falsos profetas? ¿Sí? ¿Cómo se identifican los falsos profetas? ¿Y por qué Cristo está en contra de los falsos profetas? Y también tuvimos un programa donde hicimos la comparación de por qué si Cristo dice no hacia los profetas modernos, viene la pregunta, ¿por qué si se levantan ministerios diciendo que sí? Entonces no le hacen caso a Cristo, y está muy claro escrito en la palabra, Mateo 7, 21 al 23, que Él no acepta a los profetas para este tiempo. Lucas 16, 16, está muy claro que Él no acepta a los profetas para este tiempo. Está Mateo 24, 24, donde le dice que hay que tener mucho cuidado porque engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Tú lo decías que día, o cuando estábamos con la hermana Jolie lo decían, que la persona que no conoce las Sagradas Escrituras es la que es engañada fácilmente. Y es la verdad.
Es la verdad, porque no conocen, no tienen idea quién es Dios, qué estableció Dios, qué permite Dios y sobre todo en el plano de Cristo, qué prohibió Cristo. Amén. Entonces, fácil identificar un falso profeta. Mire, el profeta para este tiempo que contradiga a Cristo, simple, es un falso profeta. Amén. Si Cristo dijo no, es no. Así se levanten teologías, porque Marcos, en el Evangelio de San Marcos lo dice, verso 16, capítulo 16, versos 17 al 19, y así se levanten teologías, porque Pablo en 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones y habla del don de profecía, ¿ya? Que ya aclaramos que la profecía para este tiempo es hablar la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos hasta que el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones, y lo dijo el apóstol Pedro. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Por favor, lean. Amén. Entonces miramos también qué dijo el Señor a través del verdadero profeta Jeremías, sobre cómo se comportan los falsos profetas. Cómo hablan en su nombre cuando Él no ha dicho que hablen en su nombre. Ya lo vimos. Jeremías capítulo 23, por favor examínenlo usted mismo si hasta ahora está entrando la transmisión. Pero hoy quiero invitarlos a algo muy tremendo, y es la condenación de los falsos profetas. Y quiero pedirles que por favor me acompañen en su Biblia al libro de Ezequiel, capítulo 13. Y si el tiempo nos da, analizamos capítulo 13 y 14 porque son contundentes. Y es lo que el Eterno estableció sobre los falsos profetas. ¿Sí? Amén. Es que a muchos les gusta el título y les gusta mostrarse con las señales de que son profetas. Y así han enseñado a la iglesia de que las señales los identifican como profetas. Ojo con esto. Sí los identifica como profetas las señales. Eso no lo puede negar. Pero Cristo dijo muy claro que esas señales proféticas no las permite, sino las permitía hasta Juan el Bautista. Amén. Así digan lo que digan. Está muy claro. Lucas capítulo 16, verso 16. Cristo fue muy claro en decir que los profetas fueron hasta Juan. Amén. Y que a partir de Juan debemos hablar sobre el reino de los cielos, donde se encuentra el ministerio profético, que es muy distinto a ser profeta. Amén. El ministerio... Ahí es en donde muchos tal vez estén equivocados. Patinan. O sea, están equivocados, pero no lo han entendido. Exacto. Entonces piensan que como ahí habla de eso, que ellos pueden hacer. Sí, muchos piensan que los profetas siguieron, pero mire, si Cristo dijo no, es no. Amén. Y Pablo, fíjate que Pablo no habló de los profetas, Pablo habla del ministerio profético, ¿cierto? Porque hay 5 ministerios dentro de esos ministerio profético, que el ministerio profético es el que habla la palabra profética más segura, no el que vaticina el mañana, no, como dice muy claro en el libro de Jeremías, el que te habla sobre la buena suerte, ¿sí? Como si fuera un espiritista que te vaticina que te va a ir bien, que va a ser bendecido, que va a ser prosperado, que va a estar en salud, que va a estar en abundancia, pero a cambio de que tú le des dinero. ¿Sí? Ese es el falso profeta. Entonces, las señales, ojo con esto, siguen a los falsos profetas. Pero de una manera diferente a las que siguen a los verdaderos siervos de Dios. Es que Marcos, mire, cuando usted analiza a Marcos es muy, muy inteligente en lo que dice. Dice, y estas señales seguirán, ¿cierto? A los que creen. Sí. Dice, y estas señales seguirán, ¿cierto? Pero los profetas modernos, las señales no lo siguen. Ellos las muestran y demuestran tener las señales. Y cuando Cristo mandó a sus discípulos de 2 en 2 a ejercer el ministerio, resulta que las señales lo siguieron. Donde ellos entraban y oraban por un enfermo, dicen, porque llegaron contentos. Sí. Los enfermos se sanan y los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Ya? Pero ¿por quién fueron enviados? Por Cristo. Cristo los envió. Pero si Cristo no los envía y los toma un espíritu de adivinación y mentira, ellos se muestran con señales y prodigios. Y mire cómo contradicen a Pablo, porque todos los falsos profetas se basan en 1 Corintios capítulo 12, donde habla sobre los dones del Espíritu. Y está muy claro y muy escrito en la palabra de Dios, muy claro, no necesitan interpretación, sino una correcta lectura, donde dice que
A unos le dio dones de sanidad, a otros dones de profecía, o sea, de predicar sobre el reino de los cielos, porque está muy claro en 2 de Pedro. Aún Pablo, en 1 Corintios 14:3, dice que la profecía es para redarguir, enseñar o instruir. Pare de contar, no es para hablar bonito ni hablar del mañana. Sobre todo, como lo vimos en el capítulo número 23 de Jeremías, que Dios mismo, el Eterno mismo, dice que no llevan al pueblo a cambiar, ni a nacer de nuevo, ni a corregir su camino. Entonces, profeta que usted vea y usted esté siguiendo, que no lo lleve al cambio de vida y a la obediencia al Eterno, es un falso profeta. Así levante muertos, así sane enfermos, así haga milagros, lo que sea. Simple. Y es lo que Cristo dijo. Mateo 24:24 dijo que se levantarían falsos profetas con señales y prodigios, ¿sí? Y tratarían de engañar, si fuera posible, a los escogidos, hermanos. Imagínense. ¿Y sabe por qué? Porque no entran a la palabra de Dios. Entonces, ellos se aprovechan de una ley universal que el Eterno dictaminó y se llama fe. Cristo lo dijo: si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿sabes qué es un granito de mostaza? No es la mitad de un grano de arroz sin cocer. Le dirías a una montaña que es algo muy fuerte, grande y sólido y está estática ahí, muévase y se moverá. Entonces ellos se aprovechan de la fe y la manipulación de la gente. Si usted mira los videos de todos aquellos profetas que lanzan palabras bonitas y de sanidad y no sé qué, primero, todos tienen un timbre de voz tan fuerte y tan chévere que cautiva, ¿cierto? Y hablan con qué fuerza, con qué no sé qué decir, y llevan a la gente a un estado de manipulación tan tremendo, porque se aprovechan de la situación de problemas que está viviendo la persona. Si la persona está mal económica, se aprovechan para decirle que Dios lo bendice, y la manera de bendecir es como los ha bendecido a ellos, pactando, sembrando, dando dinero, trayendo dineros en cantidades hacia ellos. Y es algo tremendo, porque usted lo nota y lo ve en los videos. Usted no puede ver un solo video de los falsos profetas modernos que no estén esperando recibir dinero o que inviten a la persona a sembrar dinero. Eso es mentira, eso es satánico, eso no depende ni va en Dios. Porque Él muy claro dijo que si hay consecuencias a la obediencia. Deuteronomio capítulo 28. ¿Sí? Dijo muy claro en Mateo 6:33 Cristo. Cristo dijo muy claro: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas serán añadidas. Entonces, si a usted no le ha sido añadido, porque usted no obedece, usted no busca el reino de Dios y menos su justicia, y ustedes son de los que aman a Dios, pero aborrece a su prójimo, pues las añadiduras no llegan. Y su vida es de lucha a lucha. Pero si va a buscar a un hombre que le va a decir: ya, el Eterno te bendice, Dios te bendice, el Espíritu Santo me dice. Cuando Dios dice que no, Cristo también dijo no. Si no hay obediencia, si no hay conocimiento de la palabra, que es la verdadera revelación, ¿cómo va a haber bendición? No hay bendición, porque Dios no va a bendecir a alguien que esté en pecado. Amén, exacto. Porque si la persona estando en pecado y sin haber nacido de nuevo o haber cambiado su vida del pecado al camino de la santidad, entonces el evangelio de Cristo sería la más grande mentira y farsa que hay en el universo entero. Porque si Él bendice a los pecadores, ¿qué hacemos nosotros entonces buscándole? ¿Ve? Por eso son falsos y mentirosos, porque están invitando al pueblo simplemente a buscarlos a ellos, pero le piden algo a cambio. No hay un solo profeta que usted no vea un video en las páginas sociales que no termine pidiendo dinero y diciéndole a la gente que si siembra va a recibir. Y están comprando los milagros, las señales y los prodigios. Y lo más tremendo es que Satanás está en medio del asunto y él es quien está bendiciendo y está prosperando y está respondiendo a los falsos profetas, y por eso la gente los sigue, porque creen que es de Dios, por una sencilla razón, porque en el libro de Deuteronomio dice que el verdadero profeta, lo que diga se cumpla, y que si se cumple es un verdadero profeta. Pero cuando uno estudia los orígenes de la Biblia, y sobre todo el libro de Jeremías capítulo 8 verso 8, que dice muy claro, léalo por favor mi amado hermano para que no se deje engañar, dice muy claro el profeta Jeremías
que los escribas cambiaron las verdades de Dios con su pluma mentirosa. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, si en el momento que los falsos profetas manipularon por medio de los escribas y metieron ese verso bíblico, por eso se justifican de que como les está respondiendo, sí es de Dios. Pero Cristo dice que no los conoce. Le hace Mateo 7, 21 al 23, que está muy claro. Amén. Dice, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes? Le hace el verso 22, a los profetas. Amén. Y las señales que están haciendo. Mateo 24 es muy claro. Lucas 16, 16. Zacarías capítulo 13, verso 2. Ya lo hemos leído muchas veces. Donde dice que cuando Él establezca el reino de Él en la nueva Jerusalén sobre la tierra, dice que Él va a cortar de la tierra a los profetas y el espíritu de inmundicia que los usa. Wow, tremendo. Y siguen parándose. Y siguen engañando a la gente. Y utilizan el nombre de Cristo. Pero lo más tremendo es que se paran. Aunque usan el nombre de Cristo, usted los nota que todo el tiempo están diciendo, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me envió, el Espíritu Santo no sé qué, el Espíritu Santo no sé qué. Y viene una pregunta para personas serias que de verdad aman el Evangelio y aman a Cristo. ¿El verdadero Espíritu Santo cree usted que contradice a Cristo? Cuando en Filipenses capítulo 2 dice muy claro que Cristo es la máxima autoridad que Dios estableció en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y sobre su nombre se dobla toda rodilla. Y toda es toda, incluyendo hasta el Espíritu Santo. Amén, así es. Porque el Espíritu Santo, según San Juan 14, 16, es el otro consolador. No es Dios, ni es el Cristo. Es la luz. Y aún David decía muy claro, ¿cierto? Sí, claro. Allá en el Salmo 105. Dice muy claro, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y cómo llega uno a la palabra? A través del Espíritu Santo, según San Juan 16, que dice que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. No hace shows ni espectáculos. Pero la gente que está ahorita practicando tal cosa, o sea, la gente que los mira, a toda esta gente que está practicando tal cosa, se gozan en mirar estas cosas porque es lo que ellos están mirando, o se están buscando. Claro, si una persona está enferma, moribunda, el médico le dice que no, y llega el otro y le dice, sí, yo la sano, en el Espíritu Santo me dijo que te vas a levantar, y ¡pah! Y se levanta, y resulta que no es el Espíritu Santo, sino es Kundalini. La gente desconoce estos temas, que es el espíritu falso, el imitador del Espíritu Santo, que está ahí y se mueve y le produce milagros. La gente piensa que es de Dios y no es así. Amén. Es que la gente no sabe que Satanás también hace milagros. Sí, claro. Hace señales y hace prodigios para engañar. Cristo y Pablo lo dijeron, se disfrazaría de ángel de luz. Y la forma de disfrazarse de ángel de luz para engañar a los escogidos es disfrazándose de los ministerios con los cuales puede engañar. Sí, o sea, habla la palabra también de que fueron puestos desde el principio. Claro, el libro de San Judas, verso 4, lo dice muy claro. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 13, y voy a leerlo de la Reina Valera, que es impresionante. Esto es tremendo, mi amado hermano. Dice así la palabra de Dios y tiene un título, el cual le pusimos ahí en las redes sociales, y es Condenación de los falsos profetas. Entonces, la iglesia en este tiempo tiene que tomarse el tiempo para analizar los profetas. Y no los milagros, no las señales y no los prodigios son los que distinguen al verdadero profeta. El verdadero profeta, según la palabra de Dios, es quien habla la palabra profética más segura. Y te lleva al cambio de vida y te lleva a la palabra de Dios y a obedecer al fundamento de la iglesia. Amén. Al Señor Jesús. Amén. Y pare de contar. Pueden inventarse teologías y todo lo que quieran. Y la palabra debe de cambiar a la humanidad. Nos debe transformar. Nos debe de transformar. Claro que sí. Porque es palabra, que es viva y dice la palabra y eficaz. Exacto. Entonces, si no estamos haciendo eso, estamos nomás mirando, como dices tú, un show. Claro, es un show. Entonces viene la pregunta tremenda y es, si mi vida no ha cambiado y yo estoy en pecado, pero yo voy corriendo al lugar donde están los profetas,
porque no tengo trabajo, porque mi esposa me va a echar de la casa, porque mis hijos ya no me quieren hablar. Pero no hay un cambio. Y el profeta sale y me suelta la palabra y ¡pum! Y me tocó y me empujó. Y se produce el milagro. Dígame, ¿dónde la palabra de Dios dice que Dios premia a un pecador de esa manera? Hasta que no se arrepiente. Y por eso Cristo dijo muy claro que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y se nace es a través de la bendita palabra de Dios, no las palabras de los hombres en nombre de Dios, que es muy distinto. El oír viene por la fe viene por el oír, dijo Pablo, Romanos 10:17, pero el oír de la palabra de Dios. Escúchelo, palabra de Dios, no palabras de hombres hablando en nombre de Dios. Porque Satanás también habla en la Biblia y es increíble. Pastor, ¿cómo así? Sí, señor. La gente no sabe que la Biblia muestra, hay unas partes donde habla de vampirismo, habla de canibalismo, habla de la ley del talión, habla de la ley del Hammurabi. La gente desconoce estos temas porque no estudian y se sorprenden cuando aparecen personas como tú y como yo y la hermana Jody que nos acompaña y hablamos de estos temas tan fuertes para muchos porque no leen. No leen. Y al leer es cuando el Señor está revelando tanta cosa ahí, porque, o sea, como el día que está, ya hace unos meses para atrás que estábamos leyendo ahí donde habla del vampirismo. Exacto. Entonces, Después les mostramos dónde es. Ajá, pero cuando estábamos leyendo, me miras tú a mí, yo te miro a ti y nos quedamos sorprendidos. así como, ¿what? ¿Qué es esto? O sea, bueno, libro de Ezequiel capítulo 13, verso 1 dice así. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Miren lo que dijo. Vino palabra de él directamente diciendo. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Mire esto. Y usted tiene que notar algo muy importante en la palabra de Dios. Cuando la esté leyendo o no la lea más sino analícela. Y es que Dios cuando se refiere al hombre de él dice mi profeta, mi siervo. Y cuando se refiere a los falsos, dice sus o los profetas de mi pueblo, que son distintos a los que él nombró. Dice así, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Escuche esto, empezó aquí lo fuerte. Profetizan de su propio corazón, y lo vimos en Jeremías, que él no los mandó. amén. Y si Cristo dijo muy claro que los profetas eran hasta Juan Bautista, Amén. ¿qué hacen profetizando y parándose? Porque mire, se cansa uno de estar, o yo no sé si fue por la nueva página del Facebook que abrí de Pastores Carlos y Manuel Bolívar, que me voy a los videos y solo videos de falsos profetas. No, ya estoy hasta aquí. Solo falsos profetas. Y cuantas tonterías se les ocurren y nota uno que profetizan de su propio corazón. Y viene la pregunta, ¿por qué están profetizando? ¿Y saben cuál es la respuesta? Es que el Espíritu Santo me mandó. Es que yo soy un hombre ungido. Es que yo sí tengo la revelación. ¿Cuál revelación? ¿La nueva revelación? Pues es que mira, si desde entonces se estaba profetizando, y aquí mismo dice, ¿verdad?, la palabra del Señor. Desde aquella época. Desde aquella época. Ahorita, imagínate nada más. Ahorita ya estamos, como quien dice, a un paso a que el Señor venga por su pueblo. Claro. Y todo eso tiene que acontecer. Es que es increíble. Algo que estábamos dialogando nosotros es que antiguamente estaba la ley de Moisés. Miren lo tremendo. Escuchen esto para que vean lo delicado. La ley de Moisés decía que si alguien violaba un solo mandamiento tenía que morir a piedra irremediablemente e inmediatamente. Y muchas veces hasta la familia de él, del falso profeta, lo sacaban. Eso decía la ley. Sí. Pero se levantaron falsos profetas, ¿sí? Y adquirieron poder político. Por eso estaban al lado de los reyes. Y los falsos profetas, si ustedes lo miran, todos los libros proféticos eran los que estaban aconsejando a los reyes. Y el verdadero hombre que Dios escogía para dar su palabra se oponía a los falsos profetas y los falsos profetas los perseguían. Los humillaban, los maltrataban, los encarcelaban. De ahí que Jeremías es muy fuerte. Jeremías es duro. Cuando usted lee y analiza Jeremías, usted llora.
Usted llora escuchando las palabras de Jeremías cuando él aún se atrevió a maldecir el vientre que lo parió. Porque es muy duro servir a Dios. No es fácil. Claro. No es fácil. Señalado, criticado, y como ellos se muestran como los verdaderos y no llevan al pueblo a la palabra de Dios, solamente examinen en todas las predicaciones de los falsos profetas, llámese como se llame, ¿cuántas veces le dicen a usted saque la Biblia y leamos la Biblia? A ver qué dijo Dios. No, toman un verso porque tienen que utilizar la Biblia. Toman un verso y luego todo el tiempo y para arriba y para abajo y se mueven y gritan y suben y bajan la voz y todo ese cuento y ya, y se le meten al corazón de la persona y tienen los músicos preparados con una música especial que les llega hasta el subconsciente y cuando ya están llorando, mire, cuando la persona está llorando, primero se dirigen al que está llorando de primeras y a ese es el que empiezan a profetizar, darle palabra y ponerle la mano encima y luego llegan nosotros. Y los otros, y pase al frente, y venga acá, y el que quiere el poder de Dios, ¿quién quiere recibir? Y ya se atreven a decir, pruébenme, sáquenme poder. ¡Ay, santo Dios! Eso es increíble. Dice, de su propio corazón. Dice, oíd palabras de Yahweh, del Eterno. Verso 3. Recuerden que en sus Biblias aparece la palabra Jehová, pero el nombre de él es Yahweh. Ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Verso 3 dice, así ha dicho Yahweh el Señor. Mire, ay, y esa ay es sin H, es con ay de dolor. Dice, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Pero hablan en nombre de él. Ya ni siquiera en nombre de Cristo. Antiguamente profetizaban en nombre de Yahweh. Nada han visto, pero dicen, yo ¿Sí? vi, Dios me enseñó. Ahora mire, analícelo. Hermano, analícelo. Solamente analícelo. Usted que de pronto está en esos ministerios y todavía no puede creer que lo que se le está hablando está en la palabra. ¿Cuántos están profetizando en nombre de Cristo? ¡Ninguno! Oh, sí, el nombre de Cristo. Mencionan todo el tiempo es al Espíritu Santo. Y dígame una cosa. ¿Dónde la Biblia menciona que el Espíritu Santo reemplazaría en la autoridad a Cristo? En ninguna parte. Ni siquiera lo reemplazó en la tierra cuando él subió a los cielos. No lo reemplazó. La Biblia dice en San Juan capítulo 14, verso 16, dice que vendría otro consolador, el cual nos guiaría. Léase el verso 26. El cual nos guiaría a toda la verdad y recordaría, dice Cristo, todo lo que yo os he dicho, lo recordará y enseñará. Todo. Entonces, ¿por qué los falsos profetas se están contradiciendo si Cristo dijo no? ¿Ve? Pero como no analizamos estas porciones bíblicas y hablan en nombre de Dios y los vemos con semejantes, y aposta tienen iglesias grandes, bonitas, porque tienen dinero, ¿cierto? Una orquesta espectacular. Y llevan a la gente a una manipulación, aún con la música, de una cosa tremenda. Eso es fuerte. ¿Ven lo que dice la escritura? Así ha dicho Yahweh el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. 4. Como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. Mire lo que dice, como zorras en los desiertos. Yo vivía en Colombia, es mi nación, soy colombiano. Ahora estoy en los Estados Unidos, en la USA, como le digo yo, en el estado de Texas, ciudad de Monaghan. A mi esposa el año pasado le robaron una Arby de unos terrenos. Y gracias a Dios, ya estando acá, la policía la encontró. Me robaron 2. 2 veces se la robaron. No, dos Arbys. Y resulta que cuando la policía nos llamó para recogerla, fue muy lejos de acá en una ciudad. Y voy a contar la historia porque yo no conocía lo que eran las zorras. Yo hablaba de las zorras, pero porque las veía en televisión. Pero estamos en un estado que es puro desierto, mi amado hermano. Hay arbustos como de 4 o 5 pies de altura o 1 metro de altura nomás. Resulta que la Arby se les estalló una llanta cuando veníamos por el camino por la alta temperatura y no nos sirvió el gato o el yaque, aquí dicen yaque o gato, para poder levantarla. Es un aparato muy pesado y veníamos en la troca jalándola. Es una casa móvil, para que usted entienda. Nos dieron a las 6 de la tarde. Y van a entender por qué esta porción, quien no ha vivido esto,
no puede comprender por qué dice que los falsos profetas andan como zorras en los desiertos. Resulta que a las 6 de la tarde no habíamos podido desbararnos. Y empiezan estos animales que viven en los desiertos, entre los arbustos, a aullar como lobos. ¡Au! Usted no se imagina, Dios mío. Señor, por favor, protégenos. Y yo le dije a mi esposa, no, yo ya estoy asustado. Y ella me decía así, ya cogió un palito, lo primero que encontramos, le dije, donde usted llega a ver una, por favor, corramos para la troca. Aquí le dicen troca a la cabina, a la camioneta doble cabina. Le dije, porque yo no, estos animales en el desierto no tienen que comer, pero andan en jaulías y manadas. Y si usted lo analiza, los falsos profetas solo se juntan con falsos profetas. Hacen sus famosas compañías de profetas. Que cuando lleguemos en este tema al libro del profeta Samuel, se van a enterar lo que son las verdaderas compañías de profetas. Resulta que andan igual que como Dios dijo acá y no se equivocan. Cuando andan en grupo y con hambre, buscan presa, cómo cazar y cómo comer. El hambre de esas fieras buscan lo que sea para devorarlo. Y la ambición económica que hay en los falsos profetas los lleva a crear hasta reuniones, ¿cómo es que los llaman cuando se reúnen varios? Se me olvidó, se me fue la palabra. Bueno, crean eventos donde van profetas y se invitan el uno al otro y todo es dinero, 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 dinero. Una de las más grandes señales para que usted conozca a un falso profeta es que le pide a usted dinero. Y le dice que si usted da dinero, usted va a ser bendecido. Va a prosperar. Y se paran en el libro de Malaquías, capítulo 3, donde habla sobre el tema del dinero. Que después les vamos a enseñar que eso es un fraude de los escribas tremendo. Resulta que sus reuniones son en base al dinero y la única forma de conseguir dinero es motivando a la persona, engañándola en nombre del Espíritu Santo, ¿sí? Para que le suelte dinero, pero después de una buena manipulada donde te ponen hasta llorar, porque sus mensajes son a su conciencia y a la situación económica suya. Porque a la reunión de los falsos profetas, escuche esto porque esto es delicado. A los falsos profetas, y yo sé que más de uno me va a decir, pastor, es que yo sí fui, yo estuve allá, yo viajé de ciudad a ciudad, es que yo no, todos fueron por una necesidad. Amén. Usted nunca ve una reunión de un falso profeta donde se hable de doctrina, jamás, ni de cambio de vida, ni de obediencia a Dios, sino obediencia a ellos porque se muestran con superpoderes sobrenaturales. Por eso cuando sus reuniones son tan bien programadas que la misma música, la palabra, y después de la palabra viene la música, donde le entran con un mensaje a la conciencia a través de las puertas del alma que son los oídos. Y cuando la persona ya agacha su cabeza y comienza a orar, comienza a llorar, porque la necesidad del hambre lleva a la persona a un estado espiritual donde clama y suplica por misericordia. Y la persona con hambre, lo único que necesita, que quiere oír es que Dios le va a bendecir. No importa lo que sea. Por eso llevan fajos de dinero o llevan dinero y lo que hacen es echarla. Como que ya vimos, me voy a guardar el apellido porque la vez pasada lo dije. Ya sabes de quién estoy hablando. Y pasó el hermanito que se ve muy humilde, con un paquetico así gruesito. Y vimos al pastor que invitó al falso profeta, que lo primero que hizo fue que le mandó la mano así, y le quitó el paquetico rápido y venga, lloremos por usted, y el siguiente, y el siguiente. Es tremendo. Verso 5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Yahweh. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Ahora sí se da cuenta por qué en Mateo 7, 21 al 23, Cristo dice, sobre todo en el verso 23, no los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pastor, ¿a quién? Léase el verso 22. Señor, no profetizamos en tu nombre, no sanamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre. Y la respuesta es, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Porque él jamás va a reconocer a quien lo contradice.
Si usted no obedece al fundamento de la iglesia o de los escogidos o del pueblo de Dios que se llama Cristo, usted es un desconocido para Él. Y no lo digo yo, lo dijo el mismo Cristo. Mateo 7, 22, 23. Entonces, ¿por qué, pastor? Pero es que me dijo todo lo que nadie sabía. Acá dice muy claro, espíritu de vanidad y adivinación mentirosa, dicen. Ha dicho Yahweh y Yahweh no los envió. Con todo, mire, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Es increíble, no los envía, pero hablan con tal seguridad que ellos esperan que el Eterno les confirme sus palabras. Pero como Dios no se puede contradecir a sí mismo, porque Él no es mentiroso, y Él cumple sus palabras y su promesa, Él jamás va a bendecir a alguien que esté en pecado, a menos de que se arrepienta, corrija su camino y nazca de nuevo. Si la gente no busca el reino de Dios ni su justicia, pues no le llegan las añadiduras y no le van a llegar las bendiciones. Así un ser humano con título se pare y le ponga la mano encima. Entonces, ¿quién está bendiciendo? Ah, es que es Dios por misericordia, es el Espíritu Santo. ¿Dónde? Dice la palabra, está muy claro. Verso 7 dice, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Yahweh, no habiendo yo hablado. En toda su palabra, Él dice, no he hablado. Ahora viene una pregunta que nos hacíamos con mi esposa, creo que fue esta mañana. Sí, esta mañana cuando estábamos aquí lo llaman almuerzo, al desayuno. Y estábamos en el desayuno, para que ustedes me entiendan a nivel internacional. Decíamos, todos están hablando en nombre del Espíritu Santo, pero todos se están contradiciendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Si a este le está diciendo esto en Guatemala, y a este en Puerto Rico, y a este, y están haciendo videos, hombres de Dios, donde se contradicen en un mismo video todo lo que están diciendo en nombre del Espíritu Santo. Entonces, ¿ven por qué es que hay que entrar en la palabra de Dios y analizarla? ¿Ven por qué hay que leer la palabra de Dios? No podemos estar creyendo todo lo que nos digan. Hay que entrar en la verdad del Eterno. Verso 8 dice, por tanto así ha dicho Yahweh el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Mire, escuche esto porque esto es delicado. Usted debería subrayarlo para que después lo analice. Dice, y habéis visto mentira. Entonces viene la palabra. ¿Por qué el falso profeta sí está viendo cosas, pero Dios no lo autorizó? Pues por lo mismo. Entonces, ha sido usado por el enemigo. Entonces tenemos que ir al libro de Zacarías, capítulo 13, verso 2, donde el mismo Señor dice que es un espíritu inmundo que los usa y les hace ver cosas. Entonces, vuelvo y lo aclaro, no es que el falso profeta no vea nada y se está inventando su palabrería y sus cosas. No, el falso profeta sí está oyendo una voz. Y si usted se va por allá al pasado y se acuerda de Balaam y la burrita, sí. ¿sí? Hay un tema específico ahí, mi hermano, para que usted lo analice. Y dice muy claro Balaam que el ángel de Yahweh, ahí aparece el ángel de Jehová, le dijo, no vayas a maldecir mi pueblo. Pero él dice que por la noche, ¿sí? Por la noche, oyó una voz que le dijo, ve. Y al otro día, cuando iba de camino, se atravesó el ángel y la burra habló. Sí, porque no caminaba. Y el mismo ángel le dijo, ¿por qué me has desobedecido? Entonces, ¿quién le habló a Balaam de noche mandándolo? Ajá. ¿Sí? Por eso es que hay que analizar la palabra de Dios cuando la estamos leyendo y no solamente leerla. Porque aquí dice muy claro, verso 8 dice, y habéis visto mentira. Satanás los toma y los engaña de tal manera por no obedecer la palabra de Dios y se convierten en emisarios del mal. Y se creen profetas de Dios.
Esto es increíble. Dice, por tanto de aquí yo estoy contra vosotros, dice Yahweh el Señor. Verso 9, estará mi mano contra los profetas que vean vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. ¿Cuál congregación? Porque ellos crean sus propios templos y sus propias iglesias para poder ejercer su profecía. Habla en la congregación cuando seamos llevados al tabernáculo. No participarán de las bodas del Cordero. Es la congregación del Señor. David lo dijo también. David también lo dijo. Que el Señor se iba a llevar a su tabernáculo. Pablo habla del arrebatamiento. Juan también. Cristo también. Dijo en San Juan 14, verso 1 y 2, 3, dice que Él se fue para preparar morada para nosotros. En la casa de su Padre hay muchas moradas para nosotros. Y los falsos que desobedecen a Dios, que dijo no participarán de las bodas del Cordero, pero están recibiendo bendición en la tierra. Les está pasando lo mismo que al rico y Lázaro. Tendrán tesoros en la tierra, tendrán virtudes en la tierra, porque se han aprovechado del pueblo de Dios con vanidad y mentira. Pero no participan, no estarán en la congregación. Dice muy claro, no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos. Mire, hermano, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Es el libro de la vida. Es el libro de la vida. Por si usted es uno de los que le gusta seguir los ministerios de los falsos profetas. Si usted es de los que le gusta que el falso profeta lo bendiga, ore por usted, le sane, le haga milagros. Y si ellos no van a estar escritos en el libro de la casa de Israel, que es el libro de la vida, pastor, es que le está hablando al pueblo de Israel, porque no hace falta el que no conozca la palabra de Dios y le diga a uno esto. No se le olvide que Pablo también lo dijo, que nosotros somos el olivo injertado en el olivo original. Hay un solo olivo. Es la casa de Israel y los hijos de Israel, por si usted no lo sabe. Léase Apocalipsis 12, verso 17. Nos dice que Satanás se vendrá en contra de los hijos del pueblo de Israel, que somos usted y yo, los famosos gentiles. Amén. Después les explico más sobre ese tema. Vuelvo a leerlo. Verso 9 dice, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Yahweh el Señor. ¿Por qué no van a volver a la tierra? Porque después del arrebatamiento viene el juicio. Infierno. Por eso, para poder entender a Jesús, cuando Él hablaba allá en Mateo de ciegos y guías de ciegos, hay que entender el Antiguo Testamento. Si usted no comprende o no lee el Antiguo Testamento, jamás va a comprender las palabras del Cordero de Dios. Y así a usted no le guste, mi hermano, porque hay personas que no les gusta que esto se saque a la luz, porque están ejerciendo un ministerio erróneamente del cual no han sido llamados. Amén. Al menos no por el Dios vivo, el Dios de Israel. Verso 10 de Ezequiel 13 dice, si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. ¿Qué es que dicen ellos? Y eso no es nada de los últimos, ¿no? El Espíritu me mostró que todas las islas van a desaparecer. Puerto Rico desaparecerá, esa isla desaparecerá. El Señor me lo mostró. El Espíritu Santo me lo dijo esta mañana después del ayuno. Está profetizado desde hace muchos años en el Antiguo y en el libro del Apocalipsis que todas las islas desaparecerán porque el mar subirá a su nivel. También está profetizado que los ríos, porque eso no hace falta que, una tragedia en Colombia, tragedia en México, tragedia en donde sea, el río se salió de su cauce y se va a devorar las casas. Está profetizado hace más de 2000 y 4000 años que los ríos en los últimos tiempos recobrarán su cauce original. Se roban palabras. Allá en Jeremías dice, roban palabras de mi boca. ¿Por qué? Porque él ya lo dejó estipulado en su Biblia.
y repiten un poquito de Biblia y luego meten para ellos mostrarse como con poderes sobrenaturales. Santo Dios, dice, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. ¿Ven? Los falsos profetas se juntan para hacer sus propios negocios y sus propias artimañas. Verso 11. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso que la romperá. Y cogen estos versos bíblicos cuando pasa un huracán. Sí. Vaya, miren, ahorita con los huracanes tan tremendos. Y yo que estoy en los Estados Unidos, que estuve como a unas 100 millas de un tornado, ¿cierto? Más o menos, podríamos decir. Estuvimos. Más o menos. Y 100 millas es lejos, pero los vientos son tremendos, son que lo levantan a uno. Imagínense cómo será llegando casi al centro del huracán. Eso es peor. Eso los poquitos árboles que habían en Odessa se movían, la camioneta no veíamos ni por dónde andábamos. Yo, Señor, llévanos, sácanos de aquí. Es tremendo. Pero toman de esto para decir, oh, los vientos huracanados, las piedras van a derribar. Hurtan las palabras que están aquí. 12. Y aquí que cuando la pared haya caído, nos dirán, ¿dónde está la embarradura con la que le recurristeis? Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, haré que la rompa un viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. ¿Quién es el que ha profetizado eso? ¿El nuevo profeta? ¿El último profeta? ¿El de Guatemala? ¿El de Puerto Rico? ¿El del Perú? ¿El mexicano? ¿El de Nicaragua? ¿El venezolano? ¿El colombiano? ¿O Dios en su palabra? Amén. Pero el que no entiende porque no ha leído esto, le sigue creyendo a esas personas. Es tremendo. Verso 13. Verso 14. 14. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con todo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy el Eterno. Amén. Simple. Los milagros de Satanás no son definitivos, son temporales. Y lamentablemente hoy no hay diferencia en muchas, porque sí hay iglesias verdaderas, entre un centro de espiritismo, ocultismo, brujería y hechicería y adivinación con los templos modernos. Sí. Sobre todo por las páginas sociales. Amén. No hay doctrina, no hay palabra, no abren la Biblia, no la llevan. Es que yo llevo el celular, pastor. Sí, no saben que están adulterados y cambiados en palabras también. Sí, se pierde mucho de lo que en verdad la palabra dice, que aún así, ¿verdad? No está, le han puesto y le han quitado, pero todavía en el celular no viene, peor. Dame la agüita. Mira, me vi un video que me dio hasta risa. En una iglesia católica de esos videos, decían, este sí es mucho descarado. Ahorita el mundo está en el mundial, ¿cierto? Mundial de soccer, de fútbol, allá en Qatar. Y estaba en plena misa, porque el video lo hicieron, fueron católicos. En la banca del frente, como son bancas de madera largas, el hombre puso el celular a bajo volumen viendo el partido de fútbol. Mientras el curita estaba dando la misa. Y los otros lo filmaron y está mucho descarado. Y en las iglesias pasa. No llevan la Biblia, llevan el celular. Y están ahí supuestamente leyendo y ¡pum! Le entró un mensajito de esos raros y ya se desvió de la predicación y se desvió de lo que estaba leyendo para ir a mirar videos o mensajes, otras cosas, menos la palabra de Dios. Por eso cuando salen de las iglesias ni se acuerdan qué fue lo que enseñaron. Bueno, sigamos leyendo, dice la palabra de Dios. Vamos en el verso 15, dice, cumpliré así mi furor en la pared y en los que recubrieron con todo suelto, y os diré, no existe pared ni los que la recubrieron. Verso 16 dice,
Los profetas de Israel que profetizaron acerca de Jerusalén ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Yahweh el Señor. Y tú, hijo de hombre, escuche esto. Esto es delicado. Bueno, vamos a tocarlo. No lo quería tocar, pero lo voy a tocar porque está acá. Pero quiero dejar algo muy claro, mi amado hermano. Nosotros no estamos en contra del ministerio en la mujer. Que quede claro eso. No ataco a las mujeres. Pero tengo que mostrarle a la iglesia y a las mujeres lo que Dios dice acerca de las falsas profetas. Vuelvo y repito. No es que las mujeres ejerzan un falso ministerio o sean falsas profetas, sino que algunas ejercen falso ministerio profético. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Le recuerdo que estoy en Ezequiel capítulo 13, voy en el verso 17. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Mire, la orden fue profetizar contra los falsos profetas hombres y también contra las falsas profetas mujeres. Por eso aclaré que no estamos en contra del ministerio. Dice muy claro, verso 18, sí, y di, así ha dicho Yahweh el Señor, ¡ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad! Analicemos ese pedacito. Porque muchos ministerios juegan con el famoso velo, sin saber los orígenes del velo, y separan que allá en Corintios capítulo 11, Pablo dijo que la mujer debe cubrirse el cabello. Y miren lo malo que está diciendo acá Dios. Dice, vuelvo y se lo leo. Así ha dicho Yahweh el Señor, ¡ay de aquellas que cosen vendas mágicas! Ojo con esto. Cuando se habla de magia, está hablando de brujería dentro del pueblo de Dios. Y hay personas que juegan al espiritismo, a la buena suerte, a que yo me baño con estas hierbas, a que me echo este jaboncito, a que ahorita en diciembre, a que me como las 12 uvitas, a que le doy la vuelta a toda la cuadra con la maleta, a que me pongo los calzones o los cucos amarillos. Una mano de agüeros tremendos. Y eso es magia. Así sea blanca, no es de Dios. Ojo con eso. Dice, cosen vendas mágicas para todas las manos. Mire, y hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad. Cuando toquemos el tema del velo, que es fuertísimo, y ya lo traté una vez en YouTube, y fue fuertísimo, porque me fui desde los orígenes y que la Biblia habla sobre el velo y la trayectoria del velo, quién lo metió el pueblo de Israel y por qué Pablo dijo lo que dijo. Vamos a tocarlo, porque es delicado. Explica primero. No, voy a seguir acá. No nos vamos a meter en el tema del velo hoy. Dice muy claro, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Ojo con eso. Ojo con eso. Yo creo que no necesita explicación. Para el buen entendedor, vuélvelo y léalo. Y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Por qué mágicos? Satanás los conjura. Y los ministerios que los usan oran por ellos antes de mandarlos y que las hermanitas se los pongan. Voy a guardar silencio porque esto es fuerte el tema. Cuando toquemos el tema del velo ya hablamos de todo esto bien. Dice muy claro, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Ves lo que dijo el Señor? Cazan los falsos profetas, cazan las almas del pueblo para sostener su propia vida. Porque si predicaran la verdad, tendrían que trabajar y ganarse el pan de cada día. Pero como no predican la verdad, se meten en la mentira para cazar las almas, para satisfacer su propia vida y vivir en sus propios deleites. Ahí está escrito.
Verso 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. ¿Cómo me gustaría que se leyera en Ezequiel 36, donde el Señor dice cómo se profanó el nombre de Él? Se profanó y están profanando el nombre de Dios por un pedazo de cebada que es para hacer pan, por algo. Pero ahorita ya no. Vaya, llévele un pan. Cómprese un pan, hermano. Hagamos algo. Un día lo hice en el Perú contra un falso pastor. No me metí contra él, pero le dije a un empresario, tenía una panadería el hombre, porque a él le habían enseñado los falsos profetas que los diezmos eran para el profeta y las ofrenditas, que son las moneditas, eran para la iglesia. Y la iglesita donde yo fui eran en latas y cartón en el techo, para de contar. Pero el falso profeta sí vivía en opulencia, era súper bien. Y le dije, hermano, no diezme. Y yo le aseguro que si es un hombre, si es un falso profeta, va a venir a buscarlo. A los 2 meses le llegó a la panadería diciéndole que le debía 2 meses de diezmos y que tenía que pagárselos en ese instante. Seguro que sí. Usted, mi amado hermano, que le gustan esos ministerios, usted debe probar si realmente son de Dios o no son de Dios. Cuando estén ministrando así, que siempre pacte, cómprese una tortita, un pancito, que se vea el pan. Y vaya, lléveselo al profeta cuando esté ministrando. Y seguro que no se lo recibe. O le habla feo, o lo trata mal por no llevarle dinero. Es tremendo. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñadas de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir. ¿Por qué matando a las personas que no deben morir? En 1 de Juan, capítulo 3, le voy a decir el versículo exacto. 1 de Juan, capítulo 3, verso 15, dice que los que aborrecen al hermano, que son los mismos que lo hacen tropezar, son homicidas. Y los homicidas no entran al reino de los cielos. Entonces aquí dice, profanan entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir. ¿Por qué las matan? Porque las matan espiritualmente. Les enseñan mentiras, les enseñan el camino incorrecto. Y las personas se van a condenar por desconocer la verdad. Amén. Por algo la palabra dice que después del arrebatamiento se va a producir un lloro y un crujir de dientes muy fuerte. Porque muchos de los que creyeron ser salvos y de los que creyeron ser hijos de Dios van a quedar en el infierno. Preguntándose, ¿pero qué? ¿Por qué? Si yo le buscaba, yo ayunaba, yo oraba, yo iba a la iglesia. Yo sembraba, yo pactaba. Yo cumplí con todo lo que el pastor me dijo, lo que el profeta me dijo. Pero es que una cosa es lo que los hombres digan y otra cosa es lo que Dios establece en su palabra. Es algo tremendo. Dice, y dando vida a las personas que no deben vivir. Porque como no motivan al cambio y la transformación, no les enseñan doctrina, pero sí les vaticinan prosperidad, las personas salen alegres y gozosas porque recibieron su milagro. Pero siguen con su vida en delitos y pecados. Por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. Dice, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazan almas al vuelo. Mire, almas al vuelo, no están estables, sino andan al vuelo. ¿Por qué? Porque son llevados por cualquier viento de doctrina, donde hayan señales, milagros y prodigios. Pero no buscan un sitio donde de verdad aprendan a obedecer a Dios. No lo buscan. Porque los falsos profetas se encargaron de decir que los sitios de Dios son donde hay señales, milagros y prodigios. Y Cristo dijo en Mateo 7, 21 al 23 que ni siquiera los conocía. Léalo, mi hermano. Aún en Mateo 24, 24 advierte que antes del arrebatamiento se levantarán falsos profetas haciendo señales y milagros y prodigios. Y si se va a Apocalipsis capítulo 13, dice que hasta al fuego del cielo harán descender. Y dice el Señor, no les crean. Yo no los envié.
Y no es desde ahora, no es desde ahora en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo está diciendo, no les hagan caso. Esto es increíble. Dice, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Porque gracias a Dios, en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, dice muy claro que al final, antes del arrebatamiento, muchos lavarán sus ropas con la sangre del Cordero de Dios y serán emblanquecidos de sus pecados, porque comprenderán la verdad y saldrán de estos lugares a buscar la vida eterna y que su nombre sí está escrito en el libro de la vida. Volverán al camino, a la verdad y la vida que es Cristo. Volverán a la palabra de Dios. Hemos mirado, ¿verdad? Mucha gente salir de todas estas cosas Claro. Y están lavando sus ropas, están buscando más de su presencia. Verso 21 dice, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Yahweh el Eterno, Dios. Porque usted va a empezar a buscar el reino de Dios y su justicia y va a ver que las añadiduras sí llegan. Sí llegan las añadiduras. Sí llegan sin esfuerzo, sin lucha. Y no porque usted tenga un título. Ni siquiera porque usted se venga para los Estados Unidos de América. Llegan las añadiduras por obediencia. Le hace Deuteronomio 28 las consecuencias de cuáles son de la obediencia. Y Cristo lo ratifica en Mateo 6:33. Y si usted busca el reino de Dios, pero aplica la justicia. ¿Cuál justicia? No la suya, la de Dios. Le hace Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Le hace Isaías 58. Póngalo en práctica y verá cómo le cambia a usted su vida. Por obediencia. Dice el verso 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Mire esto. Quiero que vayamos y nos paremos aquí un momentico, porque esto es gravísimo y está sucediendo. Dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, y lo hacen. Porque a la persona que va con un corazón sensible y dispuesto a escuchar a Dios, lo humillan porque no lleva dinero. Lo maltratan porque no tiene dinero. Lo aborrecen porque no comparte con el equipo ministerial del falso profeta mucho dinero. Y hay iglesias, como se lleva el registro de los diezmos, si no diezma periódicamente, lo maltratan, lo humillan, lo rechazan o lo sientan en una banca. Y la persona se siente mal. Y no lo digo yo. Mire, Dios mismo lo dice, entristecen con mentiras el corazón del justo. Porque el justo apenas puede tener inclusive para llevar el pan para su hogar. Pero son tantas cargas que le imponen a las iglesias que muchos dejan de ir a congregarse porque no pueden estar tranquilos si no les están manipulando económicamente para dar dinero. Y si no dan dinero, los hacen sentir como basura. Amén. Y esto no es así. Vamos a tener que hablar también lo que dice Jeremías sobre los pastores, falsos pastores, porque la Biblia también habla sobre falsos pastores gordos, que se aprovechan de la lana y la leche de mis ovejas, dijo el Señor. Pero será en otro día porque hoy no nos da el tiempo. Dice el verso 22, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo lo entristecí. Y lo engañan. Mire, he conocido y me ha tocado corregirle doctrinalmente a muchas personas, sobre todo en países de Latinoamérica, que han dejado de darle de comer a sus hijos porque tienen que llevar obligatoriamente al famoso alfolí. Porque invitaron al profeta y toca pagar la entrada ahora para ir a escuchar la palabra de Dios. Porque el salmista no puede cantarle a Dios ahora gratis, porque como ahora tiene equipo que cargar y lo invitan de otras ciudades, tiene que para el transporte, el combustible y todo eso, entonces se necesita dinero y ahora cobran para entrar a adorar al Santo de Israel. Por eso cuando Dios nos puso en el corazón abrir una emisora de radio, era para que se escuchara adoraciones y alabanzas gratis. No cobramos ni por inscribirse en la emisora, para que usted descargue el link gratuitamente y adore a Dios todo el día o la noche gratuitamente y se goce en la presencia de Dios. Sin que tenga que darnos a nosotros.
Para eso mi esposa y yo trabajamos, como el apóstol Pablo enseñó, a trabajar, y a que el ministro tiene que ganarse el pan de cada día para demostrarle al mundo que sí vale la pena servir a Dios, y Dios nos bendice por obediencia a Él y a su palabra, no a los hombres. Amén. Y sí es cierto lo que estás diciendo, ¿verdad? Hace tiempo para atrás me decía una persona que durante la pandemia ella y su esposo, ¿verdad? Pues no habían podido portar la ofrenda o el diezmo. Y y dice que el hermano los hizo sentir muy mal, que habían dejado de ir a la iglesia. Dejaron de ir a la iglesia un rato porque pues no tenían, y lo poco que estaba agarrando el hombre pues era apenas para que ellos vivieran, ¿verdad? Eso, en ese tiempo. Y dice que sí les habló a la oficina y los hizo sentir como que... No pronuncia la palabra, o si no nos bloquean en YouTube. ¿Cuál? La PAN. Ah. El estado de salubridad en que pasó la tierra hace 2 años, que tenemos que cuidarnos, si no el bloqueo en YouTube es tremendo, porque esto va para YouTube. Fue tan tremendo, y le voy a decir algo: cuando Dios permitió que las iglesias se establecieran, es para ayudar a las mismas ovejas del redil. Y en tiempos de angustia y calamidad es obligación del pastor de su iglesia, ministro, profeta, velar por usted y su familia mientras usted se levanta y puede volverse a seguir adelante. Para eso es que se instituyeron los verdaderos diezmos y las verdaderas ofrendas. Y los apóstoles lo demostraron, y no había ni un solo necesitado en la iglesia original y verdadera. Pero muchos descarados, aún por las redes sociales, en tiempo de salubridad, empezaron a exigirlos por las redes sociales y a que hicieran las consignaciones y hicieran todo digitalmente. Muy pocos hombres, no me voy a decir esto para jactarme, porque estando en Colombia, solo y con necesidad, porque también yo trabajaba independiente, fue fuerte para mí, no crea. Y algunas hermanas desde los Estados Unidos me mandaron una ofrenda pequeñita, pero me mandaron algo para ayudarme, porque estaba la situación complicada. En Colombia se cerró todo, nadie podía salir a las calles. Pero una persona me contactó, me dijo: pastor, le tengo aquí le llaman mandado, un mercado grande para usted, porque debe estar pasando el fuerte, una persona de dinero. Me dijo: pastor, y otra cosa, tengo 24 mercados que quiero sembrar en su ministerio, me dijo así. Le dije: ¿cuántos son? 24 más el mío, 25. Le dije: listo. Llamé a otro pastor amigo de una localidad que yo sabía que estaban peor de la situación que yo estaba, porque al menos yo pude salir a ganarme el pan de cada día, y después de la ayuda, de la ofrenda y con oración, el Señor me bendijo en tiempo de pandemia. Nos fuimos, llamé a otro pastor amigo, el pastor Naudí, le voy a dar su nombre porque es un varón de Dios, y nos fuimos de casa en casa a donde estaban los feligreses que más necesidad tenían, y entramos y a cada uno le dimos comida. Y fuimos no solamente a casas pobres, sino a casas de gente que tuvo dinero, pero no tenían trabajo y no tenían ni con qué comer. Y llegamos a sus casas. Cuando el hombre se dio cuenta, yo había entregado hasta mi mercado, el que me dio para mí. Me dijo: pastor, yo le tenía un apartadito para usted. Le dije: hermano, Dios me bendice porque yo soy un siervo de Dios, pero hay gente que está en necesidad. Y entregamos todo. Todo. Y vamos a seguir haciéndolo. Y aquí en los Estados Unidos, porque me han preguntado: uy, pero ¿de qué vive, pastor? Nosotros vivimos y nos sostenemos con esta bendición que Dios nos dio: manos para trabajar, sabiduría, inteligencia. Y el tiempo que dejamos de trabajar, porque somos nuestros propios jefes, lo dedicamos siempre al servicio de Dios. Personas que nos necesitan acá, las reuniones los martes, jueves por las redes sociales, por la emisora, miércoles con los jóvenes, domingo con la iglesia, y ahora una familia preciosa entera que quiere discipularse con la verdad del Eterno desde Dallas, y no vamos a hacerlo por celular, pero estamos sirviendo a Dios como debe ser. Miren lo que dice la palabra,
Volvamos a la palabra. Dice verso 22 de Ezequiel 13. Dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, pero fortalecisteis las manos del impío. ¿No lo hacen? El impío es el que lleva dinero para que le conceda un milagro. El impío es el que lleva dinero para comprar un milagro como si fuera una indulgencia, como lo hacía la iglesia romana en la época de Martín Lutero, que por eso Martín Lutero se levantó. Pasaban los sacerdotes por las calles, ni siquiera en los templos. ¿Quiere irse para el cielo? Sí. ¿Qué pecado tiene? No, es que yo soy mentiroso. Tiene que darme, vamos a hablar en dólares, tiene que darme $500. Y de ahí fue donde se inventaron el rece 3 Ave María, 5 Padre Nuestros y ya te perdono. Pero antiguamente era con dinero. Y el cristianismo ahora copió eso. Qué vergüenza, ¿sí o no? Dice la escritura. Por eso es que los impíos son los que llevan dinero. Y perdóneme mi hermano si usted lo ha hecho. Pero impío es el que conoce la verdad y no la practica. Porque va detrás de las señales. Detrás de las señales. Es increíble. Dice, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Ahora sí voy a profetizar. Va a salir poder de mí. Dios nos va a bendecir. Van a haber empresarios. Van a llamar. Van a haber casas. Van a haber no sé qué. Y eso. Pero nunca los llevan a corregir su camino. Ni a salir de su pecado. Verso 23, voy a parar hoy. Dice, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy el Eterno. Y la Biblia dice que esto va a suceder. Léase por favor Zacarías capítulo 13. Sobre todo el verso 2, donde dice que cuando Él venga, no van a existir más profetas sobre la tierra. Y que Él mandará cortar de la tierra. Cortar de la tierra es matar, ¿sí?, a los profetas y el espíritu de inmundicia que los usa. Hay que volver a la verdad, hay que volver a la palabra de Dios, hay que volver al camino angosto, hay que buscar que nuestro nombre esté escrito en la vida. Y hay que entrar en obediencia. Si usted quiere participar de la boda del Cordero. Si no, tranquilo. Es su decisión si sigue siguiendo esos ministerios falsos y mentirosos. Y una de las más grandes pruebas es, abra su celular. Y va a encontrar como uno que dice que el Espíritu Santo le ordenó, contradice a otro que también dice que el Espíritu Santo le ordenó. Y todos hablan en nombre del Espíritu Santo. ¿Quién está obedeciendo a Cristo? ¿Quién? Si encuentra uno, júntese a ese y motiven a otros a obedecer al Cordero de Dios. Escape por su vida. Dios les bendiga. Mi esposa nos dirige a una oración para despedir y que la bendición del Todopoderoso sea sobre todos nosotros. Gracias, bendito Padre. Venimos ante tu presencia una vez más, dándote honra y gloria. Dándote las gracias, Señor, porque nos trajiste una vez más esta palabra, Señor, que nos redarguye en nuestro corazón, Señor. Y las cosas, Señor, que están pasando en este mundo, Padre. Pedimos, Señor, que tú abras el entendimiento en los corazones, Señor, los oídos de aquellos que escuchan, Padre, para que hagan cambios en sus vidas. Aún hay tiempo, Señor, para que cada uno de ellos, Padre, se arrepienta y venga a tu conocimiento y venga, Señor, a la verdad. Que tu palabra claramente nos enseña y nos dice, Padre, que tú vienes por un pueblo, el pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos estar siempre, Señor, fervientes, buscando de tu presencia, Señor, y que así sea como tú nos encuentres, Padre, en el momento que tú vengas. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estuvo conectados en este día, Señor. Gracias, Señor, porque le has dado, Señor, palabra a mi esposo, para que él traiga, Señor, esas grandes verdades y sigue bendiciéndolo, Señor, para que él siga llevando la palabra, Señor, y demostrando, Señor, lo que tú le has dado, Señor.
En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que en esta noche nos despidas en paz, Padre, pero jamás de tu santa y de tu bendita presencia divina. Gracias, papito hermoso. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, voy a dar paso a la radio y seguimos con la programación musical, adoración y alabanza a través de la frecuencia del ministerio Cara a Cara con el Gran Yo Soy por la radio. Ya sabes, si usted quiere descargar el link, busca en el Play Store o iPhone, del iPhone, pues. Play Store. Bueno, en Play Store la aplicación Mix LR, y cuando la descargue en su celular, eso no le ocupa espacio. Usted puede en la parte superior de la lupita escribir Cara y ahí encuentra la fotografía de mi esposa, la mía y el ministerio. Lo toca y entra en vivo y en directo. Si usted se quiere inscribir, también no le ocupa espacio. Usted puede seguir haciendo otras cosas en su celular y participar de la adoración y la alabanza. Y bueno, nos vemos pronto si Dios nos lo permite. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones a todos.